escucha, ¿no? A empezar con este tema que es importante porque es de los principales problemas urinarios que vemos y que ustedes también muy probablemente van a estar viendo. Esta semana pues, es de exámenes, entonces a lo mejor van a estar también algo ocupados. Vamos a tratar de verlo en la semana de este tema, porque sí es muy largo y es un poquito complejo. Entonces, vamos a ver. El examen que damos, me dijo Dayami que el sábado a las 2 están. Sí, ¿verdad? Correcto. Bueno. Entonces, pues va. Acuérdense que en las pláticas dijimos que vamos a combinar cosas del libro, cosas de propias, de experiencia y demás, o de otros lados, pero el examen como tal pues va a ser del libro, porque no haya problema de que no lo dijo, de que eso no sé de dónde lo sacó, lo inventó, ¿sale? Entonces el examen como tal va a ser del libro, por eso les dije lean el libro desde el principio. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ver de urolitiasis. Pues de la litiasis, como les dije, pues es de los problemas más frecuentes que vemos. Nosotros normalmente vemos infecciones urinarias, que yo creo que es la principal, de ahí problemas de la próstata, y como dice aquí, la tercera podría ser litiasis. Lógicamente, nosotros vemos la litiasis ya que da problemas. Hoy vamos a ver que puede haber litiasis y no tener síntomas que el paciente presente. Entonces, ¿por qué se forman las piedras? Que es lo principal. Todavía no está bien establecido. Hay muchas teorías y algunas de ellas más o menos aceptadas, o parte de esas teorías corresponden y otras no cuadran al 100% con el problema. Pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco de cómo se forman. Pero nosotros como tal, como urólogos, y al no estar tan clara por qué se forman las piedras, de lo que hemos optado, o en lo que ha optado las empresas y las investigaciones, pues es en el manejo quirúrgico de estas piedras, hacerlo cada vez menos invasivo, utilizar por ejemplo láseres más potentes, a fin de evitar riesgos en las cirugías y también disminuir tiempos, que sean menos agresivas, menos complicaciones. Entonces, en lo que se ha enfocado el manejo de las piedras, o el estudio de las piedras, o el manejo por nosotros. Es importante que hay pacientes que van a tener una sola piedra y empezaron, no sé, la primera piedra le dio un problema de piedras a los 70 años, 60, no sé. Pues ellos a lo mejor no van a tener ningún otro problema más con piedras. Quiere decir que fue una situación eventual probablemente. Pero hay pacientes que van a tener problemas continuamente con esto de piedras. Mientras más pronto, más joven inicie su problema, lo más seguro es que tenga alguna situación que va a hacer que esté generando piedras a lo largo de su vida. Pues se dice que a todos los que hacemos o hacen piedras, el 50% puede ser que vuelva a tener una recurrencia en el transcurso de 5 años. O sea, la mitad de todos los que hacen piedras una vez van a volver a tener el problema en un lapso de 5 años, dependiendo de la enfermedad que tenga, lo que lo produjo. O sea, es el tiempo en el que va a presentarse. Entonces hay pacientes que puede ser que lo podamos ver al año con otra piedra. Hay otros pacientes que 2, 3, 4 años. Hay pacientes que sí son muy frecuentes. Pero bueno, todo va a depender de cuál es la causa que esté produciendo esa piedra, si es que la identificamos. ¿Vale? Entonces, lo importante tal vez en los pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia, o en los que ya hayan presentado varios eventos,
hacer esto que se llama evaluación metabólica completa, es hacer un estudio para tratar de identificar cuál es el problema que tienen, si es que lo logramos identificar, y después y tratar de modificar alguna de las situaciones que lo están provocando. Entonces el capítulo pues empieza con esto de tratar de explicar la etiología. Entonces empiezan a formar, las piedras se empiezan a formar de un núcleo, se empiezan a hacer agregados de cristales, que estos cristales pueden estar compuestos de cristaloides, matriz orgánica, proteínas. ¿Cuál es el inicio? Pues no se sabe exactamente, aunque pueden ser varias sustancias. Eso va a empezar a aglomerarse y a formar un núcleo, y de ahí se va a empezar a formar el resto del lito. ¿Cuáles son las condiciones que se ha visto que pueden aumentar la probabilidad de formar piedras? Una orina saturada. Y la orina saturada, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenga muchos iones y poca agua, por así decirlo. O sea, que su densidad, su concentración sea alta. Entonces, esta orina saturada pues se va a depender mucho del pH de la orina, de la fuerza de los iones, fuerza iónica de este ion del que estemos hablando, de la concentración de los solutos y de que se formen, de la complejidad se refiere a que se unan 2 o 3 tipos diferentes de iones o de sales o de solutos. Con respecto a eso, pues el pH ya habíamos visto que algunas sustancias o algunos iones pueden tener más, pueden ser más menos solubles, por así decirlo, en diferentes pHs, y eso condicionaría la formación de piedras, mientras más sea alcalino o más ácida la orina. La fuerza iónica pues es determinada por la concentración de esos iones, de los iones que tengan el riesgo de concentrarse, y la concentración de soluto, pues, lógicamente es mientras más cantidad de iones, más concentración haya, pues, lógicamente se piensa o se establece que va a ser más frecuente que se aglomere. Entonces, por eso nosotros indicamos a los pacientes que tomen mucho líquido. Es de las principales medidas. Si tú tienes un paciente deshidratado y con una gran cantidad, eso hace que haya una gran cantidad de solutos, y el soluble o el agua pues va a ser disminuido. Esto, como cuando ustedes tienen un vaso con sal, le ponen mucha cantidad de sal o de azúcar, lo que ustedes quieran, y poca agua, pues está turbia la orina, o el agua, o está todo, se ve ahí incluso las partículas de sal. Si ustedes le echan más agua, pues esas partículas se disuelven. Entonces esto es parte de las teorías que hay, que una concentración de solutos, o sea, un paciente con deshidratación, pues puede formar las piedras más fácilmente. Aquí lo que menciona es esto: las concentraciones bajas de iones van a producir menor saturación y mayor solubilidad. Por eso decimos, si ustedes consumen o llegan grandes cantidades de soluto al riñón o a la vía urinaria, al sistema colector, y hay poco líquido, pues se van a ver más riesgo de saturarse. A medida que aumentan los iones, también la concentración de iones, su actividad iónica va a alcanzar un punto que se llama producto de solubilidad. O sea, arriba de esa concentración, el ion se va a empezar a aglomerar o a juntarse. Entonces, si ustedes saturan demasiado ese ion, pues va a empezar a perder solubilidad y se va a empezar a concentrar, ¿sí? Entonces, después de este producto de solubilidad, después de este punto en el que se llama producto de solubilidad, se empiezan a generar los cristales y va a empezar a haber una nucleación. Entonces, lo ideal es mantener abajo de ese nivel del producto de solubilidad los iones. ¿Y esto cómo se logra? Pues si son, dependiendo del problema que haya, o si es un ion que se puede modificar por la dieta, lógicamente va a ser uno de los puntos, disminuir que llegue menos iones al riñón o al sistema colector, y la otra, pues, tomar mucha agua, como les comentaba, para tratar de diluirlo. Los productos de la concentración son iones mayores que los productos establecidos de la solubilidad.
Y esto es importante también, que hay algunos sustancias, iones o elementos que pueden ser protectores de formación de piedras. Entre ellos, pues se ha estudiado que el magnesio, el citrato, el pirofosfato pudieran ser sustancias que ayudan a evitar la formación de piedras. Algunos de ellos no se sabe exactamente cómo o por qué, pero sí se ha visto que su presencia, por ejemplo, el citrato es un inhibidor importante de la formación de piedras. Entonces, cuando la escasez de alguno de ellos puede favorecer, no es la única situación que debe establecerse para que se forme una piedra, pero bueno, su disminución o su ausencia, pues se ha visto que pudiera ser contraria o pudiera afectar la formación de estas piedras. Hay varias teorías que mencionan cómo se forman las piedras. Una de ellas es la de la nucleación, que dicen que a partir de algún cristal base o algún cuerpo extraño, digámoslo así, ahí se empiezan a aglomerar o a pegar los demás elementos que van a formar los cristales. Pues eso también se ha visto que no necesariamente es cierto, que a lo mejor la cantidad o no se ha demostrado al 100% que personas que tengan estas matrices o cuerpos o cristales puedan generar piedras igual que los que sí la hacen. Entonces esta teoría tiene algunas dudas. Todas las teorías tienen sus dudas, ninguna es 100% segura. A lo mejor se puedan juntar varias y eso sea la realidad. No se sabe por qué pacientes forman piedras y otros no, aunque en teoría tienen lo mismo, o pacientes que tienen la misma enfermedad, por qué esos generan más piedras que otros, por qué alguien genera una piedra grande hasta que se identifica y otros no, por qué no estas sustancias que forman o este núcleo, por ejemplo, no se elimina con la orina antes de que se forme una piedra tan grande, si es que la orina está fluyendo. Entonces son varias preguntas que todavía no están sin contestar y que son importantes, pero bueno, lo más seguro es que sea una combinación de varios efectos que se deben de juntar. Por ejemplo, la teoría del inhibidor de cristales, lo que les comentaba, hay unas sustancias naturales que inhiben la formación, ya sea que la eliminen o inhiben el riesgo de formación de piedras, como les decía, el magnesio, el citrato, el pirofosfato. Estas sustancias disminuyen el riesgo, pero también se ha visto que no todos los que tienen disminución de estas sustancias van a formar piedras, o que todos que formen no tengan un adecuado nivel de estas sustancias. Entonces, otra vez, que haya un exceso de solutos o de sustancias que formen las piedras y que se formen de una matriz que sea litógena. La ausencia de inhibidores, a lo mejor pues una combinación de las dos pudiera ser una de los factores, pero bueno, ninguna de ellas es 100% real o demostrable. La otra, la teoría de la precipitación, también dice ahí que los conductos colectores o los túbulos distales se pueden obstruir y a través de esta obstrucción se hace que el líquido o ese filtrado se esté detenido, que haya una éstasis, y eso de ahí empiezan a formarse las piedras. O una teoría que se llama de la partícula fija, que también dice que abajo, entre las células y el epitelio, pues ahí se retiene algún material que empieza a ser la base de la formación de las piedras. Como les comento, hay varias teorías, ninguna de ellas 100%, ninguna al 100% demuestra o explica por qué las piedras se dan en uno u otras personas, pero bueno, como les digo, yo creo que puede haber una combinación de varias, o incluso alguna otra que no esté aquí todavía, que no se sepa, y que eso sea la causa de las formaciones de piedras. O sea, hay cosas que sí se saben, ¿no? Que ciertas anomalías anatómicas al producir éstasis urinaria forman piedras, algunas enfermedades ya demostradas forman piedras, pero ¿por qué inicia la piedra? ¿Por qué no fluye? ¿Por qué se detiene en cierto lugar y de ahí empieza a crecer? Pues eso es lo que no se sabe. Entonces, los cálculos están integrados por una parte que es cristal y otra parte que es no cristal o matriz, ¿vale? Entonces, aquí lo que les comentaba, no sabe por qué
bueno, los cálculos que salen de cierta forma, o sea, los que hacen cálculos coraliformes se llaman, pues sí saben que la historia es más o menos la misma entre esos pacientes, y se sabe también de qué son los litos de esos pacientes. Por ejemplo, son de estrubita. Entonces, ese tipo de cristales o de pacientes sí tienen ciertas condiciones que se cumplen para formar, y en esos pacientes tú ya más o menos sabes qué tipo de piedra va a haber. Para que forme una piedra, pues en teoría debe de haber tres situaciones, ¿no? La nucleación, que decía es la matriz, es donde inicia todo. Una matriz que puede ser una proteína, puede ser un cristal, un ion, se establece y ahí se empiezan a agregar demás cristales, demás iones que van a formar el lito. Entonces va a haber la nucleación, que es la matriz, es el núcleo, y normalmente, igual que en todo, es la parte más dura, y de ahí se empiezan a formar o a agregar varias capas. Entonces esa es la parte del crecimiento, y después de agregarse más capas, pues se va a empezar a agregar más, incluso cristales de otra sustancia, ¿no? De otra, sí, de otro ion. Entonces, hay veces que sí se puede identificar ese nido donde van llegando, donde se va a unir esos cristales. Entonces aquí vemos lo que les comentaba, algunas condiciones como la sobresaturación, o sea, que aumenten las concentraciones, o que disminuye la carga iónica, que empieza a generar que se junten dos o más elementos, y de ahí se forma el núcleo cristalino, que sería, este núcleo pues sería muy complicado, no lo podemos ver a simple vista, ni en imágenes, ni si nosotros entramos con una cámara. De ahí empieza el crecimiento cristalino y agregación, y hasta que se forma pues un lito ya de un tamaño importante, ¿no? Para que genere problemas. Aparte del cristal, pues ahí se piensa que hay una matriz, o sea, son componentes de la piedra, que estos no son cristales, que en teoría, pues la teoría es que en dado caso participa la matriz en hacer que se una más elementos a este lito y que vaya creciendo. Entonces, varía dependiendo del tipo de cálculo, pues son las matrices que vamos a ir encontrando. Como les comentaba, pues pueden ser proteínas, pueden ser exosaminas, que son otros elementos. Normalmente puede haber litos incluso de matriz, o sea, que la mayor parte, lógicamente sí va a haber algunos cristales, pero que la mayor parte sea matriz, y estos litos en una radiografía son translúcidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en las radiografías no podríamos llegar a verlas. Necesitaríamos un estudio contrastado en el que se vea ahí un defecto de llenado, o sea, algo que está ocupando ese espacio, que al no tener una imagen cierta de piedra, nosotros podríamos confundirla con que es un coágulo, un tumor o una bola de hongos, que ya les había comentado que se hacen bolas de hongos simulando piedras. Entonces la matriz, el cálculo de matriz pudiera también darnos una idea, o confundirnos, o pensar que puede ser algo de esto, ¿no? Puede ser confundirnos con un coágulo, con un tumor, o con una bola de hongo. Eso es una radiografía. Si nosotros ya hacemos un estudio simple de tomografía, pues a lo mejor sí hay partes de la parte cristalina que se pueden evidenciar, y lo cual nos podría ayudar a identificar este efecto que es translúcido. En la radiografía pues tiene zonas de hiperdensidad en la tomografía, y eso nos podría ayudar a identificar o a pensar que es irnos hacia puede ser una piedra de matriz, un cálculo, un lito de matriz, y esto servirnos para diferenciarlo de esto que comentamos, de coágulos, de tumores. Entonces, una parte de cristal y otra parte de matriz. ¿Y cuáles son los iones principalmente que están en la orina y que son importantes o contribuyen a la formación o inhibición de formación de litos? Entonces, los más importantes son estos: el calcio, el oxalato. La mayoría de los litos son de oxalato de calcio, por ejemplo. Los iones fosfato, ácido úrico, sodio, y elementos que habíamos visto que inhiben la formación de cálculo: citrato, magnesio, el orto o fosfato, ¿no? Que habíamos mencionado antes.
Entonces, aquí hablando del oxalato, el oxalato es un producto de degradación del metabolismo, de eliminación de desecho del metabolismo, y la mayor parte es consumido por las bacterias del intestino. ¿Cuál es el problema o cuándo causa el problema el oxalato? Cuando el oxalato se absorbe por el intestino y llega a lo que es el riñón y se filtra. Entonces la presencia de oxalato en la orina final va a ser un elemento que va a predisponer a formación de piedras. Normalmente se excreta una dosis normal de oxalato, como les decía, la mayor parte se descompone, y lo que se excreta normalmente es de 20 a 45 miligramos por día. Eso normalmente no cambia en el transcurso de la edad o en el día que la midas. Hay una bacteria de estas que comentamos, la descomposición de bacterias, el Oxalobacter formigenes, la bacteria que se encarga de descomponer este elemento, ¿sale? Y si se junta, por ejemplo, el calcio con el oxalato, entonces ahí hay una situación pues que se complica, ¿no? Porque ya comentamos que el oxalato se une al calcio y va a ser predisponente de delitos. Entonces, con respecto al calcio, el calcio pues, es el principal ion que forma las piedras. Hasta el 80% de piedras son de calcio, ¿no? Como comentamos, calcio combinado con alguna otra ion o elemento. El 50% del calcio, acuérdense que una parte del calcio está ionizado y la otra parte está unido a proteínas. Entonces, el 50% del calcio que está en suero o en plasma está ionizado. Y esta parte es la que se filtra hacia el glomérulo, entonces es la que va a generar el problema. La parte del calcio que llega al glomérulo, que ya habíamos comentado que es la parte funcional del riñón, o la parte básica que forma que da la función al riñón, pues la mayoría, conforme va pasando por esa nefrona o ese glomérulo, va absorbiéndose nuevamente y va regresando al cuerpo, al suero, a la sangre, y al final pues solo aproximadamente un 2% de calcio es el que llega a la orina final, y es el que se excreta, que llega a los conductos colectores. ¿Sale? Hablando de los otros iones, el fosfato, es un amortiguador, pero la importancia del fosfato es que hace complejos también con el calcio, y entonces también tenemos que muchos litos de urinarios son hechos de fosfato de calcio. ¿Sale? No se sabe exactamente por qué, pero bueno, se ha visto que los fosfatos de calcio son muy, es un tipo de litos importante de los que vemos, ¿sale? Y mucho de ellos está relacionado, la cantidad de fosfato que llega a la orina, mucho está relacionado con el fosfato que se consume. Algo también que tiene que ver mucho con este elemento, pues es la paratormona o la hormona paratiroidea. Esta paratormona inhibe la reabsorción de fosfato, y acuérdense que si esta reabsorción pues es en el intestino. Si el fosfato no se reabsorbe, no llega a la sangre y no llega al riñón. Entonces el hecho de la paratormona, un aumento en la paratormona, pues va a aumentar en este caso la reabsorción del fosfato. Entonces aquí en pacientes con hiperparatiroidismo, este es un grupo de pacientes que hace dentro de las enfermedades en pacientes que hacen muchas piedras o hay recurrencia de piedras, hay que descartar hiperparatiroidismo. Entonces se ha visto que en estos pacientes el fosfato es un ion importante en los litos que ellos generan, ¿sale? Ahora, hablando del ácido úrico, el ácido úrico ya saben que es un desecho o un producto del metabolismo de la purina, o sea, sé que si ustedes consumen carnes rojas, en desecho o metabolismo de proteínas, pues va a haber como producto el ácido úrico. Entonces este es el factor de absorción que comentamos, la solubilidad, perdón. Entonces abajo de 5.75 el ácido úrico pues ya no va a ser soluble y se va a empezar a predisponer. El 10% del ácido úrico llega a la orina solamente, o sea, la mayor parte de ellos se elimina.
o se metaboliza en ese inter. Y aquí algo importante, los litos de ácido úrico son radiolúcidos. ¿Qué quiere decir? Lo que decíamos de los litos de matriz, parecido. Estos litos de ácido úrico normalmente no los vamos a ver en radiografías, y a veces en la tomografía tampoco se llegaría a ver. O si los alcanzamos a ver en una tomografía, vamos a ver que su densidad va a ser menor a los litos de calcio. O puede ser heterogéneo, puede ser zonas de baja densidad con otras zonas de más alta, donde lo que habíamos visto, que las piedras pueden ser formado por varias sustancias. Entonces, en esos puntos pues, sí pudiera llegar a verse en un estudio el que es de ácido úrico. Por ejemplo, aquí en la radiografía normal no se ve la piedra, y cuando ponen contraste se ve que hay zonas donde no pinta, pero que hay algo, y ahí es donde está el ácido úrico. Entonces este era un lito de ácido úrico que como estamos viendo, pues no se ve como se ven los de calcio normalmente. ¿Sale? Otro de los elementos que se encuentra muy frecuente en los núcleos de las piedras pues, es el sodio. También es un importante para que se cristalicen y se formen sales de calcio. Esto ya lo comenté. Y su ingesta alta aumenta la excreción de calcio. O sea, eso dentro del metabolismo de los iones. Si ustedes ingieren mucho sodio, va a aumentarse también el calcio en la orina. Entonces eso es de las cuestiones que generan mayor cantidad de litos en los pacientes que consumen o que tienen grandes cantidades de sodio. Entonces, dentro de las medidas dietéticas también que recomendamos a los pacientes generales, aunque no los hayamos estudiado, pues les recomendamos disminuir la ingesta de alimentos con sodio. ¿Vale? Y ahora vamos un poco a los que pueden ayudar a prevenir la formación de calcios. El magnesio. El magnesio también este magnesio ayuda a disminuir el riesgo de litiasis, aunque de forma rara o contradictoria. También el magnesio puede estar presente en los cálculos de estruvita, pero bueno, en general se recomienda o se ha visto que la deficiencia de magnesio en la dieta puede aumentar el riesgo de litiasis. Como les dijimos, no quiere decir que todos los pacientes que tengan magnesio bajo van a ser piedras, o que los que estén bien de magnesio no lo van a hacer, pero es un factor que se ha previsto en varios pacientes que forman piedras, y que se ha visto que la presencia de magnesio puede afectar o puede influir en la formación de litos, principalmente de fosfato, de calcio. ¿Sale? Los sulfatos también pueden prevenir, forman complejos de calcio y se eliminan por el intestino, y ayudan a que se reabsorba el calcio y que se formen piedras o que llegue a la orina. Es otro elemento que puede ayudar a la formación de piedras. Y lo que habíamos comentado también, el citrato. El citrato es el otro inhibidor natural de la formación de litos. Es el citrato, que no aparece aquí. El citrato es, pero ya lo habíamos mencionado, es el de los inhibidores más importantes de formación de litos. Sí se ha visto que dentro de los estudios que le hacemos a un paciente que hace piedra recurrente, siempre nos sale con hipercalciuria, o sea que están eliminando mucho calcio en la orina, mucho oxalato, y casi siempre se combina con una disminución de citrato. Entonces parte del tratamiento también de estos pacientes muchas veces dar citrato para tratar de disminuir el riesgo de formación de piedras. Como les dije, ninguno es 100% efectivo tampoco, pero puede disminuir el riesgo. Si estos son el problema, el calcio, el oxalato, el citrato, los complementos pudieran ayudar en cierta forma, si no a evitar el riesgo de piedras, sí pueden disminuir el riesgo, al menos en el tiempo en el que se forma la piedra. Si un paciente iba a hacer una piedra en 2-3 meses, si nosotros le damos este tratamiento, a lo mejor la va a generar hasta dentro de un año, ¿no? Y eso pues ya será mucha ganancia, el disminuir el tiempo de que el paciente esté generando piedras. Entonces hay dos tipos, por así decirlo, de litos: las piedras de calcio y los que no tienen calcio como tal, aunque muchos de estos, como vimos que las piedras pueden ser de varios cristales, pudieran tener alguna cantidad de calcio, pero no
no es su principal componente. Entonces, dentro de los cálculos de calcio, estos se forman aproximadamente el 80% de las piedras, ¿sí? Y aquí si nosotros tenemos una disminución de calcio, aumenta la liberación de hormona paratiroidea. Esta va a hacer que el calcio libere, que los huesos liberen calcio, que el riñón también reabsorba más calcio y va a activar la vitamina D3, para que el calcio se reabsorba en el intestino. Entonces, también una hipocalcemia, esto es lo que genera que nosotros tengamos bajas concentraciones de calcio en la sangre. A lo mejor, es perjudicial que haya menos calcio en la sangre, va a ser perjudicial porque se libera el aparato hormonal y empieza a liberar calcio de todas las reservas que tenemos, y entonces eso sí genera que vaya a llegar más calcio al riñón y que vaya a formar más litiasis. Entonces, para que un lito genere síntomas, normalmente pues tiene que ser de cierto tamaño, y habíamos comentado, me parece previamente, que el calcio, que una piedra para que dé síntomas debería de obstruir, normalmente debe de obstruir el riñón para que, o moverse dentro del uréter para que genere dolor. Fuera de eso normalmente no genera síntomas. Entonces los síntomas de los litos normalmente son secundarios a obstrucción. ¿Y cuáles son estos síntomas? Dolor, infección, o las molestias pueden ser secundarias a una infección, pero que la va a estar provocando la obstrucción urinaria, ¿sale? Y que siempre es importante, un paciente con un problema, un dolor por lito, casi siempre puede tener náusea y vómito, ¿vale? Esto es lo que habíamos comentado en el estudio del examen general de orina. Si un paciente tiene hematuria microscópica en el examen de orina y no tiene dolor también, esto dentro del estudio pues tenemos que hacer estudios de imagen, y ahí podemos detectar piedras renales, a lo mejor que no están obstruyendo el riñón, no están ocasionando dolor, pero que se está formando, y a veces esa es la forma de encontrarla. O una piedra que obstruyó el riñón, dio dolor, se les pasó el dolor y ahí se quedó la piedra, y eso genera que siga habiendo hematuria, y dentro de los estudios vemos que tenía una piedra, ¿sale? O también pacientes que tienen infecciones repetidas de orina, que en teoría todo es el tratamiento adecuado y no mejoran, o vuelve a tener, o sí mejoraron pero volvió a presentar infección, pues los estudiamos y resulta que tenían una piedra. Por eso en estos pacientes dijimos, los pacientes que tienen infecciones recurrentes, hematuria, hay que estudiarlos siempre. Una de las opciones es que encontremos piedras, y que a lo mejor en ese momento sean más fáciles de tratar que si las dejamos que vayan avanzando. Hay veces que el calcio genera un problema que se llama nefrocalcinosis. Esto es diferente a un lito. Las litiasis son piedras formadas en el sistema urinario, el sistema colector. La nefrocalcinosis es que el riñón como tal se empieza como a hacer de piedra, por así decirlo. Entonces empiezan a haber depósitos de calcio en el riñón, en el parénquima renal. Y eso casi siempre se da en pacientes que hacen acidosis renal, como los de insuficiencia renal. Eso se ve muy comúnmente en pacientes con insuficiencia renal. Y normalmente es muy difícil tratarlos, aunque estas piedras, como son calcificaciones o depósitos en el parénquima, normalmente no dan dolor, no dan complicaciones, pero al final sí pueden generar que si todo el riñón se llena de nefrocalcinosis, pues pueda generar pues una insuficiencia renal. Bueno, entonces pues ahorita ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a terminar. No sé si hay alguna duda respecto a lo que vimos ahorita. Tenemos un minuto o algo más, alguna duda que tengan. Bueno, ¿me escuchan? ¿Alguna duda? Bueno, entonces mañana pues, seguiremos con el mismo tema. Seguimos hablando de los litos. Esta es la parte pues más pesada, porque es la parte de por qué se forman. Ya después hablaremos un poquito más sencillo de las formas de diagnosticarlo y los tratamientos quirúrgico principalmente, y al final pues veremos la evaluación metabólica y a lo mejor el manejo médico que se puede dar a estos litos. Entonces estudien para su examen,
Acuérdense del libro, los capítulos que hemos visto y nos vemos mañana. Nos vemos, doctor. Adiós.